Hola, ¿qué tal? Buen día, espero que estés teniendo una excelente tarde. Yo soy el ingeniero Oscar Molina y hago este video por varias razones, pero la primera es en que he visto que hay tantas noticias que están diciendo tanto lo mismo que ya la gente dice, ¿sabes qué? Apaga esa madre, no quiero saber nada. La gente está hartándose del tema y la verdad es que yo los entiendo. Entiendo perfectamente, hace muchísimo tiempo que yo no veo noticias, sin embargo en este día quise darles la oportunidad para ver qué es lo que podían hacer para ayudarnos a entender y defendernos ante estos momentos de tanta incertidumbre y pues fallaron, horriblemente, como siempre. Si la gente quiere apagar las noticias lo entiendo perfectamente, sin embargo considero que este es el peor momento para dejar de informarse. Es por eso que vengo yo aquí para intentar hacer lo que ellos no han podido hacer. Y algo que me parece fundamental es que la gente al día de hoy aún no entiende realmente la necesidad o la ventaja de quedarse en casa. Vi que habían hace unos días puesto unas gráficas del gobierno, pero si te soy sincero, ni siquiera yo entendí qué chingados quisieron decir. Dicho esto, ocupando una animación que encontré en internet que me pareció fantástica, voy a intentar explicarte de la manera más sencilla posible el cómo se desarrolla la curva de infección con y sin aislamiento y cuarentena. Para eso voy a hacer un dibujo con mi celular para poderte explicar paso a paso y de la forma más sencilla como te recuerdo posible. Y por favor, si llega a tener alguna duda referente a lo que acabo de decir, si llega a quedar lo más mínimo que no se pueda entender bien, házmelo saber para yo poder hacer otra vez un video como estos. Créeme que yo entiendo perfectamente cuando alguien quiere explicarte algo y no queda y te quedas con la pregunta, pero en este caso, en estos momentos, lo peor que podemos hacer es creer que nuestra pregunta es tan absurda que no necesite ser respondida y yo quiero tener la capacidad para poderte responder todas las dudas, porque a mí lo que me interesa en este momento es que tengas la información y entiendas el por qué sí o por qué no hacer ciertas cosas. Vamos a ello. En la esquina superior derecha de este video va a aparecer la animación a la cual me estoy refiriendo y en la esquina inferior derecha va a aparecer el dibujo que estoy haciendo con mi celular. Esto es una representación sencilla de cómo va a ir evolucionando la enfermedad con y sin aislamiento y cuarentena. La primera es enseñarte, bueno, más bien explicarte a qué se refieren las cosas. Los puntitos son personas y estas van a empezar a chocar unas con las otras. Estas van a ser interacciones. Los puntos grises son personas sanas. Los puntos morados son personas recuperadas y los puntos cafés son personas enfermas, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer esta simulación es que va a correr una persona enferma que va a empezar a chocar con todos los puntitos y estos van a irse enfermando conforme van interactuando con la persona enferma. Ya después de un tiempo van a ponerse en color morado, en lo cual van a estar sanas, van a recuperarse de la enfermedad y, como sabemos, del mismo virus no te puedes enfermar dos veces, entonces es por eso que la curva va a ir subiendo y va a ir después bajando. En esta simulación son 200 los puntos que asemejan a la población. En la primera de estas va a ser sin aislamiento y sin cuarentena, por lo cual todas van a estar chocando una con la otra, y en la segunda va a ser con aislamiento y con la mayoría de la gente sí en cuarentena. Se entiende que no toda la gente puede quedarse en cuarentena por el tipo de trabajo que tenemos, porque no se pueden cerrar todos los servicios y pues sin embargo vamos a ver cuál es la diferencia entre una y la otra. De hecho creo que tú ya puedes verla. Ya teniendo los 200 puntos y la base, vamos a empezar a ver ya como tal el comportamiento. Para esto vamos a empezar haciendo un sistema de referencia, o más bien dos de ellos. Uno para el con aislamiento y el otro sin el aislamiento. En el eje X o en el eje plano vamos a poner el tiempo. Y en el eje vertical o en el eje Y vamos a poner los casos. En la primera opción, que es sin aislamiento y sin cuarentena, la curva va a aparecer de una forma exponencial. Y en la segunda forma va a aparecer una curva con un comportamiento más plano, que también se alarga más en el tiempo. Esto básicamente explica el nivel de contagios que va a haber.
Aparentemente ya se ha dicho en varios países que es posible que hasta el 70% de la población nacional se infecte. Sin embargo, hay una variable extra que aumentar al sistema, que es la capacidad de respuesta del sistema de salud, que sería en este caso una línea, vamos a ponerla por aquí. Realmente no estamos poniendo unidades de medida. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la primera es cierto que a través del tiempo se va haciendo más corto. Sin embargo, en la primera gráfica vemos que sobrepasa la capacidad de respuesta del gobierno, del sistema de salud. Y cuando llegamos a este punto más álgido es cuando tenemos pánico a la verga. Y cuando pasa esto es cuando ahora sí empieza a haber más miedo del que ya de por sí ha visto. Empieza a haber más compras de pánico, la gente empieza a asustarse, llega la hipocondria, porque el gobierno dice que ya tengo tantos casos que me es imposible darme abasto y de cuidarlos a todos. Es ahí lo que no queremos llegar. Entonces ahí vemos la importancia de hacer cuarentena, porque al momento de nosotros aislarnos no va a importar si estamos enfermos, porque si estamos enfermos pero estamos aislados, no vamos a dejar que el virus tenga otro huésped, y esa es la razón de querernos tener un poco aislados en este tiempo. ¿Cuánto? Aproximadamente serán 2 semanas, porque sí, repito, quizá va a haber muchos más casos en el tiempo, sin embargo la respuesta del sistema de salud va a poder ser suficiente a la demanda de todos los pacientes. Pero aprovechando que soy ingeniero, ¿qué te parece si le ponemos un poco de números a esto? Porque está bien explicarlo así, creo que se entiende bastante bien, pero sin unidades de medida y sin números, pues realmente es igual que todo, que es explicar todo y nada al mismo tiempo. Se dice que a nivel nacional se esperan 250,000 casos de pacientes con coronavirus, que bueno, se decía al principio que eran 300,000, pero vamos a darles el beneficio de la duda. Son 250,000 casos de coronavirus que se esperan a nivel nacional, de los cuales se espera que el 70% de estos necesiten atención médica, de los cuales el 14% van a tener que ser hospitalizados y el 6% van a tener que ser hospitalizados en terapia intensiva. Esto nos deja con 24,500 hospitalizaciones y 10,500 casos en terapia intensiva. Es ahí donde entra el problema. ¿Por qué? Hace unos días los noticieros informaban que había un poco menos de 121,500 camas de hospital a nivel nacional. Eso implica que son 121,500, un poquito menos, camas de hospital, pero para todas las enfermedades que ya están, para el coronavirus y todo lo que viene, hay menos. Y no todas estas están equipadas con todo lo necesario. De hecho, se dice que a nivel nacional hay solamente 230 camas de cuidados intermedios y 145 de cuidados intensivos. Es ahí donde vemos realmente el problema, que imaginemos que se deja que se dé la primera opción, sin protección, sin aislamiento, sin cuarentena. Si llegase a sobrepasarse la capacidad de respuesta del gobierno, es ahí donde realmente vamos a entrar en problema, porque de 145 camas de cuidados intensivos a lo que se esperaría de 10,500 casos, es ahí donde realmente vemos, ahora sí, crisis sanitaria, porque sencillamente no va a haber forma de poderle dar atención a esas personas y seguramente podremos empezar a hablar de fallecidos. Entonces, se entiende por números qué es lo que está pasando aquí. Ahora, en cuestión de tiempo, ¿cuánto tiempo? A Wuhan, el día que estoy haciendo la grabación, se supone que es el primer día en el cual no se reportan casos nuevos, y fueron más de 50 días, aparentemente son 56 si no mal recuerdo. Sin embargo, tomemos en cuenta que ellos actuaron desde el principio, cerraron totalmente las fronteras y pues bueno, a pesar de que fueron el epicentro, fueron los que más rápido han actuado, y podemos ver ahí la comparación con otros países que se lo tomaron más a la ligera, España, Italia, México en este caso. Todas las curvas de infección al final del día son distintas, es cierto que todas ellas tienden a tener un comportamiento exponencial, pero depende de qué es lo que hagamos nosotros, qué tanto se van a mover hacia arriba o hacia abajo y qué tan plana va a ser la curva. Por ejemplo, Italia se le fue hacia arriba, y de hecho es gracioso porque parece que alguien allá arriba dijo: ya te di a Alighieri, ya te di a Da Vinci, ya te di a Vivaldi, ahora sí a chingar a ellos les está pegando muy fuerte. Realmente se supone que estas alturas ya superaron a China en la cuestión de las muertes. Sin embargo, no es necesario que nosotros tengamos que pasar por esa misma historia si actuamos pronto. ¿Y por qué es importantísimo que haya subido este video el día de hoy?
del 20 al 30 de este mes es en donde realmente va a ser el periodo crítico para si se aplana la curva o si se va hacia arriba. Al final del día yo entiendo que no es tan fácil esta cuestión de decir me encierro en mi casita. Y es totalmente entendible porque ella va más allá de lo técnico, es algo social. Pensando en que entiendo perfectamente si tú tienes un trabajo de ventas, un trabajo de campo, de hecho yo tengo uno similar. Si tu casa es pequeña y detestas a tu familia, que a mí me pasa. Si estás en un lugar, si tu casa es un lugar en el cual vives pero no te sientes a gusto, esa parte créeme que también la entiendo a la perfección. Sin embargo, es necesario que en este momento intentemos llevar a cabo estas medidas, aunque claro también, si tú me dices, es que sabes que yo no puedo, físicamente no puedo, mentalmente no puedo, yo tengo que irme a trabajar, entonces hazlo. Y quizás haya personas que digan, a mí me va a hacer lo que el viento Juárez, me voy a ir y que no importe. Y yo te diré, ok, es cierto y yo defiendo, de hecho yo lo he dicho, que los jóvenes es muy probable que tengan síntomas leves y que salgan totalmente a flote sin ningún tipo de hospitalización ni cuidado médico de la enfermedad. Sin embargo, quiero que te preguntes, ¿qué tan joven es joven? ¿Realmente sientes que tienes la salud necesaria para salir a flote de la enfermedad sin ningún problema? Si es así, hazlo. Yo no tengo ningún problema en que lo hagas y de hecho, como te menciono, incluso los modelos matemáticos lo saben, es imposible parar a toda la población. Sin embargo, el hecho de que todos los que se pueda estén en su casa, se replieguen un poco, se aíslen durante estos 14 días, va a ser lo mejor para todos, para poder tener mejor control de nuestra salud y poderle dar un respiro al sistema de salud nacional. Ahora, es importantísimo esto. Las personas que tienen que estar más cuidadas en este momento son los niños más pequeños y los adultos más grandes. Los adultos más grandes por su seguridad y los niños pequeños por la salud de todos los demás. Porque los adultos mayores, porque estos ya tienen el sistema inmune comprometido. Esto implica que si le pones cualquier otra cosita al sistema no va a poder responder de la mejor manera. Y es por eso que la mayoría de los adultos mayores es los que se dice que van a tener complicaciones. Ahora, mexicanos, la diabetes. Chécate esa diabetes, por favor. Quizá no la tienes, quizá no lo sabes. Quizá la tienes y lo sabes y no te cuidas. Chécatela muy bien. ¿Por qué? Porque si tienes esos altibajos de azúcar, estás haciendo primero que el sistema inmune ya esté ocupado en otra cosa y que el coronavirus diga, ¿sabes qué? Aguántame tantito, primero tengo que hacer que sobreviva la persona y después, con tanta azúcar, vas a darle las puertas abiertas al virus para que se reproduzca en ti. Y más aparte ahora de cuidarte de la diabetes, seguramente de la hipertensión, ahora del coronavirus, es realmente por eso que estas enfermedades crónico-degenerativas son las que hacen tan difícil el que una persona pueda curarse, porque tiene primero que mantenerte vivo y ya después curarte de la otra cosa, lo cual es realmente complicado para una persona, entre más edad, más complicado. Y por el otro lado, los niños más pequeños son una amenaza, por así decirlo, por el hecho de su naturaleza, son curiosos, es la edad, entre más pequeños, en los cuales investigan, quieren ver, quieren tocar, quieren saber qué está en su entorno, y son ellos los que seguramente se meterán la mano a la boca, los que pasarán por todos los lados que puedan, y yo soy consciente de eso, y no te voy a decir ten a tu hijo en una burbuja, o a tus primitos o lo que sea. Sin embargo, ellos que seguramente van a salir librados de la enfermedad, pueden contagiar a los padres, a los cuidadores, y los cuidadores contagiar a alguien más. Ahora, si en una casa pequeña están niños pequeños, están adultos que salen a trabajar y están adultos mayores, pues ahí tenemos un foco de infección y un problema importante, porque de entrada puede ser que la persona que va a trabajar traiga sin saber el virus a la casa, o que el niño pequeño lo agarre de algún otro lugar si es que ha salido, enfermar a la persona que está al lado y con esto comprometer al adulto mayor que pues sin deberla ni temerla va a tener complicaciones muy fuertes porque pues está en contacto con muchas más personas de las que debería. Ahora, estamos llegando a un tema complicado y sí tengo que abrirlo, ni modo. Si en este caso puede quedarse un cuidador en específico, por ejemplo, hablando de tus abuelitos, de tus tíos los más grandes, que esta persona no salga y que se cuide lo más posible, va a ser mejor a que tengamos a toda la familia junta en una sola casa, porque repito, el hecho de que los demás, de que los jóvenes, de que los trabajadores vayamos a ganar el sustento,
y que traigamos la enfermedad a casa quizás no va a ser un problema para todos, pero sí para ellos. En este momento los adultos mayores van a ser la prioridad, son el grupo social más vulnerable que existe junto con la gente que tiene enfermedades crónico-degenerativas o que son inmunodepresoras, hablando de, tú lo sabes, diabetes, hipertensión, afecciones cardíacas, afecciones respiratorias, SIDA, cáncer, todas ellas. Entre más aislados puedan estar en este momento de la sociedad, que mejor. Y como un pequeño proceso de cuidarnos entre nosotros y de hacernos responsables, los niños hay que mantenerlos en casa en el ambiente más sano posible, para que estos tampoco sean un peligro para los padres. Y regreso a lo mismo de que no es tan fácil como se dice. Entiendo perfectamente que no es tan fácil como decir cuida a los niños. Yo soy una persona que realmente me desespero facilísimo, que prefiero estar solo realmente, y en estos momentos también entiendo perfecto que nos sentimos como leones enjaulados. Sin embargo, también puedo ayudar en eso. Estuve en depresión muy fuerte durante 2 años, hace 2 años. Y en este tiempo aprendí varias cosas, a tener mi lugar lo más limpio y sano posible, para que pueda tener un poco más de salud mental, para que pudiera tener un poco de relajación. Aprender sobre eso, a limpiar la casa. Los hombres principalmente en estos momentos vamos a tener que entrarle a los quehaceres de la casa. No solamente porque estemos más tiempo en ella, sino porque va a ser por nosotros, para nosotros y para nuestra gente. Si vamos a arriesgarnos a salir a buscar el sustento, también es necesario que dentro de la casa en donde vamos a habitar todos, sea lo más pulcro posible, sea el ambiente en el cual querramos estar y que no nos cause más estrés, lo cual tampoco ayudaría para absolutamente nada. Tenemos que pensar en ello poco a poco. Quiero seguir en esa línea. De hecho, a partir de este video voy a hacer 3-4 videos más referentes al coronavirus y hasta ahí lo voy a dejar, porque también es momento de hablar de la economía, de lo que está derivándose de esto y también de cómo sobrellevar una cuarentena. ¿Qué es lo que hacer? Por ejemplo, se me ocurre cómo limpiar la casa, cómo arreglar un cajón, cómo pintar una pared, salir a leer con los chicos. Bueno, no salir. Hacer un plan económico de contingencia, aprender a cocinar, hacer un uso eficiente de los alimentos y muchos otros temas de los cuales hablaremos en su momento. Dame tiempo. Sin embargo, has de saber que este no es mi primer video, de hecho acabo de empezar hace poco tiempo a hacerlos. En estos videos tengo la energía un poco más baja, de hecho todavía puedo subir más mi energía, sin embargo pues entiéndeme, es mi primer día. Y parte de estos videos, la idea, no sé si lo logré o no, tú me lo dirás, era combinar una parte de tranquilidad, para dejar de lado todas esas molestas noticias que solamente están gritando y diciendo lo mismo, sino darte un momento en el cual te pueda yo decir las cosas de una manera tranquila, relajante y al mismo tiempo adicionarle un toquecito de humor no tan fino que si me haces el favor de verlos, quizás los disfrutarás. Y a partir de eso podemos ver si realmente la idea está funcionando o cambiamos un poco el formato, que al final del día no pasa nada. Si tenemos que cambiarlo todo y empezar desde cero, lo hacemos. Sin embargo, esto es algo que quiero hacer y estoy en la disposición de hacerlo, y lo mejor que puedes hacer para apoyarme es simplemente compartir este video. Ayúdame a hacer eso y yo me ocuparé de todo lo demás. ¡Ay, qué motivador se escuchó eso! Pero ya es momento de irme. Te repito, intenté hacer la explicación lo más sencilla posible. Sin embargo, si quedan dudas, si de repente no entendiste nada, házmelo saber y la vuelvo a hacer cuantas veces sea necesario. Y también si tienes otra duda muy específica, quizá ya la haya resuelto en los videos anteriores, o si es una duda que me parezca práctica para hacerlo en los últimos videos, lo voy a retomar e intentaré responderla de la mejor forma, de la más sencilla posible. Nos vemos pronto, más pronto de lo que crees.